uno de tus hijos. Danos así también la facultad de poder entender tu eterno evangelio. Padre, para que sea en todo tu nombre glorificado. Y de esta manera, mi Dios amado, entender tu voluntad para ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, para poder tener un poco mejor de comprensión en el texto, vamos por favor a pasar diversas diapositivas con la finalidad de ilustrar la enseñanza en esta noche. Ahora, voy a tratar de avanzar hasta el verso 2. De alguna manera, tratar de abarcar la amplia información que la Biblia tiene referente a estos dos versículos, y al mismo tiempo ir desgranando, por así decirlo, cada uno de aquellos pasajes que contiene el versículo. Verso número 1 declara la Escritura. Venga por favor al texto de Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre el mar, dice ahí, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Recuerde, Juan está recibiendo la visión. Dice la Biblia que él se paró sobre la arena del mar, es decir, a la orilla del mar, y él viendo obviamente hacia el mar, la Escritura dice que ve que sube del mar una bestia que tenía, dice la Escritura, ¿cuántas cabezas? Tenía 7 cabezas, y también en ellas, ¿qué más se podía apreciar? Dice ahí 10 cuernos. Amén. Una bestia obviamente fuera de lo común, indescriptible, pero al mismo tiempo que ilustra o va a ilustrar, va a enseñar la misma Escritura que tiene de simbolismo y significado la representación de esta bestia con sus 7 cabezas y al mismo tiempo con sus 10 cuernos. Ahora, para poder asimilar esta enseñanza, sigue diciendo el texto, y en sus cuernos, ¿qué tenía sobre los cuernos? ¿Sí? Sobre sus cuernos tenía 7 diademas, dice ahí, versículo número 1. Tenía, dice aquí, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas, dice ahí, perdón, sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Ahora bien, ¿qué significan esta bestia como tal? ¿Por qué tiene 7 cabezas y por qué tiene 10 cuernos? Ahora, tendremos, mi amado hermano, que ver la Escritura para que sea ella la que nos declare su significado. ¿Qué significan esas cabezas y esos cuernos? Ahora, para esto yo voy a pedirle en esta noche a la congregación que por favor manipule la Biblia en 3 textos bíblicos. Va a poner usted delante de su Escritura, la palabra de Dios, y vaya y por favor a Daniel capítulo número 7, sin perder obviamente Apocalipsis 13. Téngalo ya ahí separadito con su mano, con su dedo, o un papelito o un separador de Biblia. Y adicionalmente Apocalipsis capítulo 17. Estos 3 textos, Apocalipsis 13, Daniel 7 y Apocalipsis 17, serán los textos de base para poder entender la visión que se le muestra a Juan. Amén. En la isla de Patmos. ¿Ya lo tiene? Ahora, Apocalipsis 13, verso 2. Terminemos el verso que leímos inicialmente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, en cuanto a forma, era semejante a un leopardo. Mire que en esta ilustración se puede observar dicha bestia con 7 cabezas,
10 cuernos, las diademas, y dice que tenía también apariencia de un leopardo. Adicionalmente, ¿qué más dice la Biblia en el verso 2? Sus pies semejantes a ¿qué? Como de un oso, sus pies. Y dice la Biblia, y de su boca como boca de ¿qué? Como la boca de un león. Verso número 2. Y se le dio, dice aquí, verso 2, y dice aquí, y el dragón le dio, dice la escritura, su poder y su trono y grande autoridad. Recordemos, todo lo que usted puede apreciar de esa primera bestia, ¿sí?, en la cual se narra el dragón, es decir, el diablo o Satanás. Recuerde que ya acerca del dragón ya hemos enseñado. Este dragón le da a esta primera bestia con 7 cabezas, 10, dice ahí, 10 cuernos con sus diademas, le da toda su autoridad. Amén. Es decir, que sobre esta primera bestia va a ser depositado, va a ser delegada la autoridad, el poder, sí, del mismo Satanás. Amén. Él es el que va a otorgarle a esta bestia, sí, todo el poder. Ahora bien, vamos ahora a analizar qué significa, sí, esta primera bestia. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 9 al 10. Tengamos presente la ilustración de esa bestia. ¿Lo tiene? Verso número 9. Y dice aquí, esto para la mente que tenga sabiduría. Es decir, para la mente que tenga sabiduría, pero no la sabiduría terrenal. Santiago dice que hay 3 tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. Ninguna de esas 3 sabidurías son a las que atribuye el pasaje bíblico en Apocalipsis 17, verso número 9, sino más bien a una sabiduría que excede a estas 3, que es la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Amén. Y eso también en su debido momento lo hemos ya estudiado. Esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora, vale la pregunta, ¿cuántos tienen sabiduría de parte de Dios? ¿Cuántos leen la Biblia? Sí, porque ese es nuestro alimento para poder entender, sí, esta visión. Las 7 cabezas, óigalo bien, las 7 cabezas, aquí están las 7 inicialmente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué son? Son 7 montes. Ahora usted se imagina a esos montes como una colina o 7 montañas. Pero veamos si realmente se refiere a montes en función de una montaña o de pronto tiene algún otro significado. Dice la Biblia, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, no voy a hablar acerca de la mujer todavía. Vamos a concentrarnos para explicar, ¿verdad?, la visión de la primera bestia. Y vamos a quedarnos con la información, por así decirlo, ¿sí?, de las 7 cabezas. ¿Qué dice la Biblia que son? Que son 7 montes. Verso número 10. Vaya apuntando. ¿Qué dice en sí mismo que son estos montes? El verso 10 lo revela. Y son 7, ¿qué dice? Aquí ya se ilustra o se explica que esos montes en sí mismos son 7 reyes o 7 reinos. Son 7 reyes. Y dice ahí, de esos 7 que se puede apreciar en la visión, dice la escritura, 5 de ellos han caído. Ya vamos a ver de qué se trata. Recuerde, esta bestia se muestra con 7 cabezas, que son 7 reyes, de los cuales 5 ya han caído. Es decir, que ya no tienen poder, ya no tienen autoridad. ¿Qué más declara el verso 10?
Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es decir, que un rey todavía tiene poder o rige sobre la actualidad, poder o autoridad. Y el otro, el que nos falta, la última cabeza, y el otro dice ahí, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, antes de avanzar, quiero por favor que usted participe en la enseñanza. Si tiene duda al momento, dígame, hermano, no he comprendido absolutamente nada. Y repetimos otra vez el asunto. ¿Sí? Pero es necesario que usted logre captar la enseñanza en esta noche, porque a diferencia de lo que hoy estamos hablando, vamos a ir avanzando y no quiero que se pierda en la enseñanza posteriormente cuando hablemos de una ilustración semejante a esta. Sí, porque vamos a hablar de bestia y usted va a decir, ¿qué bestia es, hermano? Sí, de pronto dirá, ay, hermano, yo no entiendo nada, creo que yo soy la bestia. Porque no entiendo nada. No. El Señor dice que tenemos la mente ¿de quién tenemos la mente? La mente de Cristo. Es decir, que sí vamos a entender todo. Amén. Solamente prestemos un poco de atención. Eso es todo. Amén. No hay ejercicio difícil. Sí, y mucho más si es de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas por medio de su palabra. Ahora, tenemos entendido. Ahí tenemos una pregunta. Perfecto, vamos a entrar. Sí, me parece válida la pregunta. Verso número 10. Recuerde, son 7 reyes o 7 reinos. 5, dice la Escritura, ya han caído. ¿Cómo han caído? ¿A qué se refiere? Ya lo vamos a explicar. Uno es decir, que uno se mantiene. Y habrá otro que todavía no viene, pero va a venir a reinar. Pero su tiempo de reinado va a ser muy corto. Amén. Hasta ahí estamos. 5 reyes, ¿verdad? Ya han caído. Uno está reinando aparentemente y otro va a venir a reinar, pero por un corto tiempo. Amén. Perfecto. Vamos a entrar en explicación. Listo. Recuerde que este imperio, si esta bestia recibe todo el imperio, todo el poder, todo, diría, la autoridad de quién. La autoridad del mismo Satanás, el diablo. Lo que se representa en la Biblia como el dragón. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 13, verso número 2, en la parte final donde dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién le da toda esa autoridad, todo ese poder y toda esa gloria? ¿A quién se lo da? A la bestia, la cual está dividida en 7 reinos. Amén. ¿Sí estamos bien ahí? Recuerde que la primera bestia, cada cabeza representa un reinado, un rey. Y de esos poderes, de esas 7 cabezas, 5 han caído, uno está y otro va a venir. Amén. ¿Sí me acompaña ahí? ¿Vamos todos? Perfecto. Ahora, ¿cómo si se puede de alguna manera, por la Escritura, entender acerca de estos primeros 5 reyes? Vamos a concentrarnos en los primeros 5. Los que la Biblia dice que han caído, ya no son estos reinos. ¿Cuál es el primero de ellos? El imperio, sí, dice ahí, perdón, está equivocado el título, es el imperio egipcio. Hagan una corrección. Es el imperio egipcio. Amén. Imperio egipcio. Este imperio, mi amado hermano, sí, representado como un poder mundial, no de tiempos actuales, sino de tiempos pasados. Recuerde que Egipto gobernó el mundo entero, sí, desde los tiempos iniciales bíblicos. Usted puede ver desde el Génesis la influencia de Egipto sobre el pueblo, sí, no solamente de Israel, sino sobre todo el mundo. Este imperio a la actualidad ya no existe. Pero una cosa curiosa, Apocalipsis 17 dice, ¿verdad?, que este imperio ya no está más. Su periodo de influencia en el mundo actual
fue del año 3050 hasta el año 1813. Recuerde, ¿qué significa AC? Antes del nacimiento de Jesús. Es decir que 1813 años antes de que Jesús naciera, este imperio dejó de ser. O sea que uno de esos 5 reyes ya cayó. Amén. Ya no existe. De pronto existe como algo cultural. Usted va, puede ir a pasear a Egipto, puede visitar las pirámides, puede visitar la esfinge que está ahí, ¿verdad? Pero solamente como simplemente un emblema, sí, turístico. Pero ya su imperio, su reinado, su poder ya no tiene afectación alguna para los tiempos presentes. De esos, estamos hablando de los 5 primeros reyes que han caído. El siguiente, el segundo imperio, una vez que fue, diría yo, el colapso del imperio egipcio, se levantó un segundo imperio, el imperio asirio. Este imperio sí ocasionó en más de una oportunidad grandes ataques en contra de la nación de Israel. El imperio asirio, mi amado hermano, estuvo desde el año 1813 hasta el año 605 antes de Jesucristo. Recuerde que estamos haciendo un breve repaso de la historia general para poder entender por medio de la Biblia que ha sido, ¿verdad?, el mismo Satanás que le ha dado poder y autoridad ¿a cuál? A la primera bestia. Que esas 7 cabezas, de las cuales 5 han caído, una es y otra está por venir. Perfecto, esta es la segunda cabeza. Sí, recuerda el periodo desde el año 1813 hasta el año 605 antes del nacimiento de Jesús. La tercera, sí, el tercer imperio. Aquí ya usted logra por lo menos identificarlo, pero si va al libro de Daniel, ¿cuántos pueden ir al libro de Daniel capítulo 7? Recuerde que le dije que lo tengan abierto. Este imperio es conocido como el imperio, sí, babilónico. Recuerde qué rey le llama a usted la atención cuando se habla de Babilonia. El rey Nabucodonosor. Recuerde que con Nabucodonosor, en los tiempos de Daniel, sí, a este varón se le da una visión y ve, amado hermano, sí, obviamente revelándole el sueño al rey, sí, ve cómo una estatua se levanta, la cual está hecha de diversos metales o de diversos elementos. Está oro, está plata, está hierro, también hay, sí, hay también barro cocido y mezclado con hierro. Ahora, pero no me quiero meter todavía en eso. Pero sí vamos a ver los imperios. Recuerde, ¿cuántos ya de estos 5 reyes han caído? ¿Cuántos? El primero, el imperio egipcio. Segundo, el imperio asirio. Tercero, el imperio babilónico, que duró desde el año 605, duró muy poco, hasta el año 539, antes del nacimiento de Jesús. Recuerde que aquí, sí, la nación de Israel fue llevada, deportada, ¿hacia dónde? Hacia Babilonia. Ahí lo cogieron también a Daniel, lo cogieron a Sadrach, a Mesach, a Abednego y los llevaron a ese imperio. Pero ese imperio duró muy poco. Porque el hijo de este, dicen muchos, el sobrino de él, sí, de Nabucodonosor, incurrió en una falta gravísima. Utilizó los utensilios del templo y sí, los llevó a una fiesta en su templo pagano y comenzó a libar, comenzó a tomar con esos implementos. Y el juicio de Dios no se hizo esperar. Muchos habrán, ¿cuántos han leído Daniel? Por cierto, el libro de Daniel. Ahí Dios se reveló, ¿verdad? En una pared salió una mano y le puso, sí, mene, mene, tekel, uparsin. Porque fuiste puesto en balanza, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Y ese mismo día se levantó otro imperio. ¿Cuántos imperios van ya cayendo? 3. ¿Qué imperio se levantó para destruir Babilonia? El imperio Medo-Persa.
sí, o el imperio persa, es una mezcla. Este imperio ya considerado como un imperio de oso, mire que si retrocedemos una figura antes, este tenía apariencia de león. Amén, un imperio poderoso. Obviamente león, que representa, de acuerdo ya a la vida salvaje, el rey de la selva, se le suele decir, ¿verdad? El segundo, perdón, el otro animal que ve acá, que se representa con el imperio medo-persa, se lo representa como un oso. Recuerde la apariencia en Apocalipsis capítulo 13 de esta bestia. Sí, tiene cuerpo, por así decirlo, se asemeja a leopardo, pero también las patas son como de oso. Este imperio duró desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. ¿Cómo cae este imperio? Muchos, los que han estudiado historia, ¿sí? ¿Cuántos están estudiando? ¿Cuántos, sí, les llama la atención el personaje de Carlos Magno? Luego de que este imperio está rigiendo la tierra, ¿cuántos reyes van con este? 4. El primero, miren que estoy tomando la lección. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico y ahora el imperio medo-persa. El quinto, los que han caído, el imperio greco-romano. Sí, este imperio se levantó juntamente con Carlos Magno, sí, considerado también como un imperio veloz, rápido por sus conquistas. Este hombre prácticamente arrasó con Europa, Asia y se fue hasta, sí, a África y hasta también, sí, muchos dicen que hasta la China avanzó. Un imperio que arrasó con el mundo entero. Fue tan veloz su manera de ataque, sí, su estrategia militar, que arrasó con todo tipo de imperio de su época. ¿Cuándo ocurrió esto? Del año 331 hasta el año 168 antes del nacimiento de Jesús. Pero este imperio fue muy prematuro en su muerte. Murió Carlomagno y sus 4 generales se repartieron, sí, toda la conquista. Y después cada quien quiso hacer su propio imperio y se dividió. Hasta ahí, ¿cuántos imperios han caído? 5 imperios. Sí, pero la Biblia, de acuerdo a lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 17, ¿qué dice? Verso número 10. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. ¿Ya cayeron o no cayeron? Ya han caído. Uno es decir, que uno todavía se mantiene latente. Y otro, dice ahí, el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure, dice ahí, breve tiempo. Ahora, ¿cuál es el que permanece? Usted dice, aquí falta un imperio muy grande. ¿Cuál es ese? Mire, ahí ya tiene arriba una pista. ¿Qué imperio faltaría después de este? El imperio romano. Sí, el imperio romano. Este es el escudo, por si acaso, de las legiones, sí, de los romanos. El imperio romano, sí, en la actualidad se mantiene. ¿Cómo así, hermano, que se mantiene? Si ya en la actualidad no hay rey. Pero su cultura, sus enseñanzas, su sistema todavía se implementa o se aplica aún en nuestra sociedad actual. Parece mentira, pero hasta para poder estudiar el origen de ciertas palabras hay que irse al idioma del latín. Idioma, por cierto, que fue de alguna manera promovido por el imperio romano. Nuestro calendario es un calendario romano. El Papa o el papado todavía se mantiene porque fue una institución puesta por el imperio romano. Amado hermano, este imperio tiene 2 decadencias o 2 tipos de, diría yo, de terminación.
para aquellos que han estudiado historia general, sabrán muy bien que el Imperio Romano, luego del año 313 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús, en el año 313 el Imperio de Roma acepta al cristianismo como una religión, sí, para el imperio, dentro de las muchas más que tenía. Y a partir de esa fecha termina la persecución de los cristianos. Cualquiera diría, sí, el cristianismo levantó bandera de victoria, pero le causó un daño terrible. Porque a partir de ese año, sí, el cristianismo comenzó a fusionarse con el Estado. Y de alguna manera, sí, hablando ya de Constantino, ¿cuántos han escuchado de este hombre? Sí, o por lo menos, sí, la nación de Constantinopla. Sí, el Imperio Romano por medio de Constantino recibió, mi amado hermano, sí, al cristianismo, y este emperador obligó a todas las legiones romanas a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Usted dirá, ¿eso es bueno? Claro que es bueno, siempre y cuando el bautismo haya sido con un arrepentimiento genuino, pero no fue con ese requisito, fue impuesto como un requisito de Estado. Es decir, si quieres ser soldado romano, sí, bautízate. Y la gente decía, bueno, para bautizarse. Y se metía a la zanja y salía de la zanja. Ya está, dice, me bauticé. ¿Pero crees en el Señor Jesucristo? Bueno, eso sí no sé, pero ya me bauticé. Y deme el puesto. Ahora, este imperio se dividió en dos. Y hermano, ¿por qué tanta historia? Porque es necesario. Porque la Biblia también así, sí, lo demanda. Este imperio se dividió en dos partes. El imperio oriental y el imperio occidental. En el imperio oriental, sí, Constantinopla era, mi amado hermano, la capital. Pero en el imperio occidental lo era Roma. Sí, mire que le estoy hablando de historia, pero muy breve. En el imperio oriental, Constantino puso su capital para poder tener, sí, mayor control de la nación romana. Pero en Roma se estableció un nuevo imperio y se le dio a la iglesia prácticamente para que la gobierne. El corazón de los romanos estaba en Roma, pero el poder, diría yo así, de la autoridad de los soldados se encontraba ¿en dónde? En Constantinopla. Ahora, ¿usted ha escuchado esta expresión que dice todos los caminos conducen a Roma? ¿Se escucha? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque Roma quedaba en una planicie. Si Roma no tenía, diría yo, de manera física en su territorio, si no tenía una buena ubicación. Por eso Constantino trasladó la capital a otro lugar, a Constantinopla. Y ahí estableció, esa ciudad quedaba en las cumbres, en los montes. Por eso esa ciudad fue la que demoró en caer, porque estaba bien, diría yo, bien protegida por su sistema montañoso. Esta nación cayó en el año de 1806, pero actualmente tiene sus influencias. Hasta la actualidad nuestras leyes, sí, de jurisprudencia todavía manejan las leyes establecidas, sí, por el Imperio Romano. Todavía. Sí, muchas de nuestras leyes han salido del código, sí, de Roma, sí, de sus leyes aplicadas en el Senado. Mientras que el imperio de Roma cayó rápidamente en el año 476. Pero recuerde, este imperio todavía tiene influencias actuales. ¿Cuántos reyes estamos viendo ya? 6. Recuerde, 5 han caído. El imperio egipcio, asirio, ¿cuál? Babilónico, medo-persa, ¿cuál? Greco-romano, sí, el romano en la actualidad. Ahora bien, pero falta un imperio más, el cual dice la Biblia, Apocalipsis 17, verso número 10, que todavía no ha venido. ¿Qué imperio es ese?
Y cuando venga, dice que va a durar poco tiempo. ¿Qué imperio será ese? Ahí lo tenemos. El imperio del anticristo. Este imperio se levantará y regirá el mundo entero. Y para poder regirlo, óigalo bien, y aquí viene lo maravilloso de la escritura. Para poder regir el mundo, va a necesitar 10 cuernos. Recuerde la bestia. ¿Qué tenía la bestia? 7 cabezas. Y lo hemos visto que cada cabeza es un reinado. Amén. Pero recuerde que todo ese reinado y ese poder, ¿quién se lo da? Se lo da a él, el dragón, que es el mismo Satanás. Este imperio, dice la escritura, que va a durar poco tiempo, a diferencia de los otros imperios que duraron cientos de años. Este imperio solamente va a demorar 42 meses, 3 años y medio. Venga por favor a la escritura, Apocalipsis 13, verso número 5. Apocalipsis 13, verso número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor: también se le dio boca, hablando de la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, recuerde ¿quién le dio la autoridad? El dragón. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? Ese es el tiempo que va a durar el imperio, sí, del anticristo. 42 meses. Amén. Este imperio, recuerde, solamente ya pasado años, durará 3 años y medio. Ahora bien, pregunto, ¿cuál es el fin o el propósito de esta bestia? De las cabezas, sí, de los cuernos, juntamente con sus diademas, recordando que cada diadema representa poder o autoridad dada u otorgada por el mismo Satanás. ¿Cuál es el fin de estos imperios? Apocalipsis capítulo 17 lo dice. Verso número, Apocalipsis 19, verso número 19 y 20. Discúlpeme. 17, estoy bien. 17, verso 12. Apocalipsis 17, verso 12. ¿Cuál es el fin que ellos tienen? Verso 12 y 13. ¿Cuál es el objetivo principal de esta bestia con sus 7 cabezas y 10 cuernos? Dice la Biblia, ¿ya lo encontró? Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes. Y de ahí lo dice, que aún, ¿qué ha pasado con estos reyes? Aún que dice, no han recibido reino. ¿Por qué? Porque estos reyes vendrán ¿cuándo? ¿Cuándo vendrán estos reyes? Cuando el imperio del anticristo se manifieste. Cuando venga el imperio del anticristo, entonces se levantarán estos 10 reyes. ¿Para qué se levantarán estos 10 reyes? ¿Para qué? Para poderle ayudar al anticristo a gobernar todo el mundo. Ahí es donde la Biblia dice, ya lo vamos a ver más adelante, donde él va a hacer alianza, pero luego esa alianza va a ser quebrada. Va a ser, sí, de alguna manera, no, sí, o violentada o no respetada. Sí, veamos, mis queridos hermanos, sí, de alguna manera, sí, el fin de esto. Sigamos leyendo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes y aún no han recibido reino. Pero por una hora de esos 3 años y medio, ¿qué tiempo van a recibir autoridad? Ahora, esto puede ser entendido de manera literal o puede ser entendido por
por la duración del tiempo, dentro del imperio de Satanás o del anticristo, van a reinar un límite, pero muy corto. Pueden ser que su imperio o su reinado junto al anticristo sea simplemente de unos cuantos días, como para que él simplemente se organice, él simplemente se establezca bien, sea aceptado, y entonces coge a los 10, los hace una pelotita y ¡pum!, los tira y dice gracias. Pero todos han servido a mi propósito. Dice el texto bíblico, reinarán con él solamente una hora, recibirán autoridad como reyes juntamente. ¿Con quién? Con la bestia. Verso 13. Estos tienen un mismo propósito. Aquí está el propósito de la bestia, sus cabezas y sus cuernos. ¿Cuál es ese? Entregar, dice ahí, su poder y su autoridad a la bestia. Ese es el fin de estas cabezas y sus cuernos. Entregar todo su poder, sí, a la bestia. A manera de resumen solamente, en la ilustración, sí, de la visión que se le da a Nabucodonosor y Daniel interpretando justamente la visión, sí, se ve la estatua, sí, formada por diferentes, sí, elementos, ¿verdad? Y obviamente ahí se representan los imperios que mayormente han sobresalido, de los cuales ya hemos visto los últimos 4 que se mencionan, ya que de los 2 primeros en esta estatua no se establecen. ¿Por qué no se establecen en la estatua? Porque cuando la visión fue dada en los tiempos de Daniel hacia el futuro. Si esto se lo hubiese mostrado a Abraham, la estatua tuviera más partes. Amén. Pero como se la da justamente desde los tiempos de Daniel, simplemente se muestra desde el imperio actual donde Daniel estaba hacia el futuro. Por eso se muestra Babilonia, Media Persia, Grecia o greco-romano, y por último el imperio romano. Ahora, dice la Biblia, hablando acerca de los 10 cuernos, ya hemos visto Apocalipsis 17, verso 12 al 13, que estos 10 cuernos van a recibir su reinado. Pero ¿por qué dice cuánto tiempo? Por una sola hora, es decir, por un breve lapso de tiempo dentro de esos 3 años y medio, sí, de esta última cabeza que va a reinar. Daniel capítulo 7. Veamos si hay coordinación en lo que dice Apocalipsis y Daniel referente a estos 10. Daniel capítulo 7. ¿Lo tienen? Verso número 24. Leamos solo la primera parte. Y los 10 cuernos, ¿ya lo tiene? Significan que de aquel reino se levantarán, ¿qué dice la Biblia? 10 reyes. ¿Qué decía Apocalipsis capítulo 17, versos 2 y 13? ¿Qué decía? Que esos reyes se levantarán o se les dará autoridad en los tiempos de ese del levantamiento de esa última cabeza o de ese último imperio. Ahora, pero ¿cómo así Satanás tiene poder para dar todo este reino y esta autoridad? ¿Cómo así Satanás tiene la facultad de entregar tanto poder, para dárselo, por así decirlo, al hombre o a los que gobiernan, a los hombres? Hay un texto bíblico que lo revela. Venga por favor conmigo al Evangelio según San Lucas. Este es un texto muy aparte. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Dice el Señor, vamos a leer por favor, verso número
desde el verso número 5 al 6, hasta el 7. Del 5 al 7. ¿Lo encontró ya? Y le llevó el diablo. A ti te daré. Mira lo que le dice el diablo a quién. A Jesús. Esto es el escenario donde Jesús estaba en el desierto y el diablo se le presentó para tentarlo. Y dice ahí, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré, mire, a ti te daré toda esta potestad. ¿Y qué más? Y la gloria de ellos, porque a mí, óigalo bien, porque a mí me ha sido entregada. Ahora, ¿quién le entregó todo eso al diablo? ¿Quién cree usted que se lo entregó? ¿Quién? Nosotros. ¿Cuándo se lo entregamos? Cuando pecamos en el huerto del Edén. Cuando el hombre pisoteó el mandamiento, el hombre perdió toda la potestad y la autoridad que Dios le había dado al hombre cuando éste fue creado. Cuando Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén, Dios le dijo, sí, al hombre que lo habría de poner ahí para que se enseñoree sobre todo lo que Dios había creado. Sí, pero esa autoridad, ese poder, todo el control, por así decirlo, lo perdió cuando desobedeció. ¿Quién tomó todo eso? El diablo. ¿Quién se lo arrebató de las manos al diablo? Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y cuando Cristo retorne, obviamente, vendrá con su autoridad a volverla a instaurar en esta tierra. Pero eso lo analizaremos más adelante. Ahora, dice la Biblia, para concluir en ese texto de Lucas capítulo 4, verso número 6, en la parte final, dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y obviamente, este enemigo común que tenemos, que es Satanás, le entregó ese poder ¿a quién? Inicialmente, ¿a quién se lo entregó? ¿A quién? De acuerdo al estudio que hemos hecho, se lo entregó al imperio egipcio. ¿Y ellos qué hicieron, mi amado hermano, en los tiempos de Moisés? ¿Acaso no pusieron dura cerviz en medio del pueblo? ¿Acaso no mandaron a matar a todos los niños? Amén. Para que los hebreos no se multiplicaran. ¿Qué pasó con el imperio? ¿Qué le seguía luego del imperio egipcio? El imperio asirio. ¿Acaso los asirios no subyugaron también al pueblo de Israel? Sí, en los tiempos de los reyes. Y se levantaron en contra de ellos para mermar sus cosechas y darle muerte a sus animales. Sí, y también a los ancianos y a los niños. Luego de esto, ¿qué se levantó? El imperio babilónico. Sí, devastaron la ciudad de Jerusalén, la pusieron a fuego y se llevaron, sí, a los cautivos a su nación. Y les dieron también a muchos la muerte. Luego de esto, ¿quién se levantó? El imperio medo-persa. Destructores. Este imperio tenía como capital, sí, Nínive. ¿Usted se acuerda de Jonás? Jonás quería ir a predicar a Nínive. No, ¿por qué? Porque su perversidad lo único que demandaba era muerte y castigo de parte de Dios. Pero Jonás sabía que Dios era misericordioso. Por eso Jonás dijo, no, yo allá no voy. Si tú me mandas a Nínive, yo mejor me voy para ¿dónde? ¿A dónde se quería ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Usted lo sabe, ¿a dónde? A su casa. Pagó hasta su pasaje para irse a Tarsis. Ahora, luego de eso, ¿qué imperio se levantó? El imperio greco-romano. Sí. Amado hermano, usted tiene que entender que cada imperio que se ha levantado, lo único que ha podido cultivar es muerte y destrucción.
Y ese poder de muerte y destrucción, si bien es cierto, trajo gloria, riquezas, abundancia, fue, amado hermano, con la autoridad ¿de quién? Del mismo Satanás. Ahora, que Dios ha permitido todo esto, sí. Que Dios le ha dado poder y autoridad a los hombres para ocupar cargos públicos, sí. Pero eso no significa, mi querido hermano, que Dios ha perdido el control del mundo. Los hilos de este mundo todavía se mantienen y se mantendrán sometidos bajo la mano poderosa de Dios. Y lo que Dios ha permitido, sí, lo hace por un solo propósito: traer redención, sí, al mundo entero. La Biblia declara, por favor, volvamos nuevamente a la Escritura. Ahora en el libro de Daniel, capítulo número 2. Esta estatua que estamos viendo, en la parte final, diría yo, en sus pies, está mezclado el hierro juntamente con el barro. Y tiene algo muy peculiar ahí. Mira lo que dice Daniel, capítulo número 2. ¿Lo encontró? Libro de Daniel, capítulo 2, verso 42 y 43. Y por ser los dedos, pregunto yo, en los dedos de los pies, ¿cuántos dedos hay? ¿Cuántos hay? De los pies, ¿cuántos dedos hay? 10. Esa estatua representa en sus pies a los 10 cuernos. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, recuerde, ahí en ese reinado, ¿qué va a prevalecer? El hierro, porque el barro con el hierro no se puede fusionar, no se puede unir. Por eso es que en el imperio del anticristo, el barro que forma esos pies simplemente serán un medio por el cual el mismo diablo sí va a forjar su imperio, y luego que lo forja, lo tiene que desechar. Dice el verso: y por ser, dice aquí, los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará. Y eso es lo que va a hacer si el anticristo, ¿qué va a hacer? Va a mezclar, ¿qué cosa? Por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El anticristo, sí, solamente utilizará estos 10 cuernos como una alianza para poder gobernar el mundo entero. Pero él a la larga es el que va a tomar el control de ese imperio, sí, del imperio mundial. ¿Por qué? Estos cuernos le ayudarán, ¿qué cosa? De una manera estratégica, sí, simplemente gobernar a la distancia todos los lugares del mundo. Tiene que de alguna manera tomar estos 10 príncipes, estos 10 reyes, y ponerlos como administradores, así como fue puesto Daniel en los tiempos de Nabucodonosor para que administrara, sí, su reino. Así el anticristo, por estos cuernos, establecerá también reyes de manera provisional hasta que él logre tomar al toro por los cuernos. Amén. Pregunto, ¿no están perdidos en el escenario bíblico? ¿Estamos bien? Retornemos por favor a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a hacer una breve síntesis. ¿Lo tiene? Apocalipsis 13, verso 1 y 2. Voy a leer. Recuerde, Juan, el que recibe la visión, se paró sobre la arena del mar, es decir, a la orilla, y vio subir del mar una bestia. ¿De dónde subió esta bestia? Del mar, es decir, de entre la misma gente, de entre la misma muchedumbre de la gente. Y obviamente estos imperios a lo largo de todo el tiempo se han levantado ¿de dónde? Del cielo.
del mismo pueblo. Los hombres queriendo gobernar a los hombres. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Ya sabe cuáles son ahora sí ya sabe cuáles son las cabezas. Amén. Los imperios que han ido y venido a través de la historia. Vi subir, sí, a esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuáles son los cuernos? Los 10 reyes que se levantarán en el último imperio, o la última cabeza de la bestia. Y en sus cuernos, ¿qué se le dio a estos cuernos? Mire, solamente ¿qué se le da? No se le dan coronas. Cristo a su pueblo le dará coronas. A estos reyes se les va a dar, o estos cuernos, ¿qué se les va a dar? Una diadema. Es decir, que se le dará poder, pero no total. La diadema simplemente era considerada como un galardón de conquista por algo, pero no significaba reino. A diferencia que el Señor a su pueblo sí le darán coronas. Amén. ¿Se acuerda la alabanza y la adoración en el cielo? ¿Qué se le dan a los ancianos? A los 24 ancianos. ¿Qué se le da? Diademas. Coronas. La Biblia dice, aún Pablo testificándolo, que nosotros vamos a obtener la corona de la vida. Dice la Biblia, verso número 2 ahora. Sí, perdón, 1. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas, es decir, sobre esos imperios que hemos visto a través de la historia, que a la final, ¿qué los identifica? Dice ahí, nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque cada imperio no ha hecho la voluntad de Dios, ha hecho su propia voluntad. Cuando el hombre se rebela en contra de Dios, es una blasfemia en contra de Dios. Cada imperio ha hecho y deshecho fuera de la voluntad de Dios. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante, ahora sí ya la podemos entender mejor, ¿verdad? Era semejante a ¿qué cosa? A un león, sus pies como de oso. Ya usted identifica los imperios. Sus pies como de oso y su boca como boca de león, por su fiereza y su manera de hablar. Y el dragón, ¿quién era el dragón? Y el dragón le dio su poder. ¿Qué también le dio el diablo? Su trono. Ahora, ¿usted cree que el diablo le dará el trono a cualquiera? Solamente lo hace porque sabe que a la larga, sí, todo lo que se está realizando va a ser en provecho de él. ¿Por qué? Porque el diablo cuando estaba, y esto ya lo hemos leído, cuando estaba en el cielo, quiso sentarse también en el monte de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero fue expulsado. Y eso lo veremos también más adelante. Dice la Biblia, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya sabemos, sí, de qué manera el diablo le da la autoridad a estos imperios. ¿Qué más nos menciona? Ahora, verso 3. Vi una, recuerde, ¿qué dice ahí? Vi una de sus cabezas. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia? 7 cabezas. Dice la Biblia, ve una de sus cabezas. ¿Cómo la ve? Como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahora, ¿cuántas cabezas tiene la bestia? ¿Cuántas ya no existen? Dice ahí, una es y una va a ser. ¿Cuáles de esas 7 cabezas es la que podría estar cortada? Las 5. Las 5 de hecho ya se descartan porque ya no existen. Puede ser la que es o puede ser la que será. Eso lo sabremos el próximo día viernes. Amén. ¿Cuántos quieren enterarse? Alabemos a Cristo entonces, porque el Señor lo ha revelado por medio de su palabra. Amén. Comparta la enseñanza y permita que otros también puedan, sí, no solamente conocer el futuro. Mucha gente está desesperada por saber el futuro. Amén. Sí, nosotros lo sabemos de manera ciertísima por medio de la palabra.
Amén. Diga la iglesia del Señor.